Una de las claves para que exista un tráfico de influencias tiene que haber un funcionario público en algún momento. Es decir, tiene que haber alguien que desde la administración cedió no a un lobby, sino a un soborno y accedió a hacer una operación ilegal o un rescate que no se debía haber producido porque ha recibido una remuneración o algún tipo de favor económico. Y eso no puede ser Zapatero esa pieza, porque Zapatero hace años que dejó la política en el sentido de los cargos públicos. Como tal, es un expresidente que se dedica a lo mismo que se dedican todos los demás expresidentes del gobierno españoles y como decíamos antes, buena parte de los exministros. Y claro, yo quiero ver qué más hay en esta investigación. ¿Qué más hay que permita, porque parece que hay evidencias de que ese dinero se gastó mal por parte de la aerolínea, pero eso es una responsabilidad de la aerolínea, no de quien concedió la adjudicación. Y parece que hay evidencias de que esa aerolínea pagó a esta persona, Julio Martínez, a través de esta empresa Análisis Relevante, que pagó dinero de lobby o de informes o de asesoría a Zapatero. Pero el nexo en el cual aparece que hay un soborno a un funcionario público, yo sigo, no sé si existe, no sé si lo tienen bajo secreto, no sé si lo vamos a descubrir en los próximos días, pero por ahora no lo conocemos. Que esa es una de las claves para que exista un tráfico de influencias, tiene que haber un funcionario público en algún momento. Es un desastre. Pérez Royo es catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla. Piensa que la justificación para imputar a Zapatero es muy endeble. 85 páginas, que es basura jurídica. Eso no tiene consistencia jurídica ninguna. Aunque son varias las conversaciones en las que Zapatero aparece mencionado, sí, bro, nuestro pana Zapatero detrás. Él no interviene directamente en ninguna de las que constan en el auto. El magistrado emérito del Supremo, Martín Pallín, cree que se está haciendo una investigación prospectiva. Aquí se ha hecho al revés. Ya tengo a un delincuente, ahora voy a ver cómo pruebo que es un delincuente. Por tanto, su redacción además es profusa, difusa y confusa. Ahora, todo radica en torno al rescate de Plus Ultra. Si se cae el rescate de Plus Ultra, todo lo demás del auto desaparece. El delito de tráfico de influencias exige una presión indebida y sobre un cargo público, y el auto no identifica a quién ni cómo habría presionado Zapatero, más allá de citar una reunión con el ministro Escrivá, posterior a la concesión de la ayuda. Habría que determinar que José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho presión sobre los funcionarios que dentro de la SEPI estudiaron, vieron el expediente y tomaron la decisión definitiva de la concesión del préstamo. Y entonces, si no hay presión por parte de José Luis Rodríguez Zapatero, es que no hay nada. Aunque el juez señala que la situación financiera de Plus Ultra no permitía recibir la ayuda, esto ya fue archivado por un juzgado de instrucción de Madrid, y aunque hay un informe pericial que avala la postura del juez, hay 5 informes que exponen lo contrario. Respecto del rescate de Plus Ultra, ya lo he dicho muchas veces, es una decisión de la Comisión Europea. Si yo tuviese participación en Plus Ultra, diría, oiga, ¿por qué han rescatado ustedes a Air Europa, a Air Nostrum y a Volotea y a mí no? Además, la decisión le corresponde a la SEPI y al Consejo de Ministros. Hay juristas que apuntan a la delgada línea que existe entre el tráfico de influencias y el ejercicio del lobby. En este sentido, Zapatero puede intentar demostrar que los pagos que recibió se deben a informes reales sobre geopolítica o comercio internacional. De Rodríguez Zapatero no hay nada. La extrema derecha. Juez Calama, beatificación. Jiménez Los Santos, beatificación a los altares, ya. Ídolo. Mire, así está el nivel. Calama, todo el mundo dice que aburrido es Calama. Vamos, es mi ídolo, o sea, habría que incorrer al menos la beatificación de ese noble juez. Zapatero, ¿pero cómo va a robar este idiota? Zapatero, ahora lo vemos, aparte de robar, vino a cargarse España, la España constitucional y occidental. Aroca. Calama, beatificación. Pero ni las canonizaciones, no sé si son obispos, no sé quién lo puede hacer. Pero bueno, este señor ha incoado el expediente de beatificación del juez Calama, y como ha habido otros beatificadores de jueces en este país, sean radiofónicos, televisivos, papeleros, de toda orden, yo creo que el santoral de jueces elevado a la santidad va a ser amplio, mientras que España siga como está. Yo, sin embargo, aunque también lo he superado a otros de mis profesores en su pensamiento, siempre pienso que mientras menos sepamos el nombre de los jueces, mejor.
En un momento, porque mira, mucho menos si son santos o son diablos. Que hay una realidad en este país. Nunca tenemos... El problema no es que José Luis Rodríguez Zapatero sea el primer presidente, el primer expresidente investigado. El problema es que hemos tenido a Felipe González con los GAL, donde no hemos podido ver un auto similar. Hemos tenido a Mariano Rajoy con la Kitchen apareciendo en los papeles de Bárcenas, apareciendo los de la libretita, lo de los audios, los discos duros, donde no ha podido ser citado como acusado, ha testificado y ha declarado como testigo. Hemos tenido a Aznar con el gobierno más corrupto de este país sin dar ningún tipo de explicaciones más allá de aquella foto lamentable de la boda donde todos eran unos canallas o unos delincuentes. Esta es la realidad de este país y no hablo de Adolfo Suárez con la denuncia de una mujer. Pero estos son negocios particulares. Hay una categoría aquí de negocio... No, perdona. Aquí tenemos en este país a Aznar dando conferencias, dando charlas, que saca un pastizal. Y eso lo sabemos. Y hay empresas que le pagan. Pero el dinero es legal, pero eso sí, pero se ha forrado. Igual que gana. Sí, pero es que el dinero no es comparable. de las empresas que están pagando a Zapatero son empresas que han pagado a Aznar. Y nadie investiga las cuentas de Aznar. Nadie investiga a sus hijos. Y tiene más patrimonio, Sara, me juego una pierna a Zapatero. Bueno, hay una cosa que llama la atención a cualquiera. En España siempre se ha evitado investigar al rey de España, a pesar de lo que se sabe, se ha evitado investigar a Felipe González, que llegó a reconocer en una entrevista en El País con Juan José Llás que pudo volar a la cúpula de ETA en Vidar, que no lo hizo pero que se arrepentía de no haberlo hecho, donde reconocía de manera muy clara que podía ser el jefe de los GAL, como decía Sara, a Suárez por violación, de Mariano Rajoy, el sistema de financiación ilegal, el M. Rajoy en los papeles de Bárcenas. Sabemos también que organizó una policía política utilizando funcionarios públicos para perseguir a sus adversarios, pero de repente a quien se investiga es a Zapatero y a su consultora. En fin, más allá de lo que pase finalmente, porque van a pasar muchos años hasta que esto se juzgue en la Audiencia Nacional, yo creo que todo esto es muy raro, ¿no? Muy raro, ¿qué significa? Que es extraño. Es extraño. O sea, es como... ¿Por qué Endesa pudieron trabajar y Gas Natural trabajaron con Felipe González y con José María Aznar? Pues obviamente porque están invirtiendo, ¿no? O sea, una empresa no regala dinero a expresidentes y a exministros por nada. Les da dinero, muchísimo dinero, a cambio no de lo que sepan esas personas del gas o de las chispas, como decían los de Polonia en su spot, sino por sus contactos. Y eso jamás se ha investigado en este país. Y en este país los únicos que fueron condenados por los GAL fueron Barrio Nuevo y Vera, que prácticamente no pasaron tiempo en prisión. Lo de Adolfo Suárez, ahí tenemos el aeropuerto que tú aterrizas y sigues viendo que se llama Adolfo Suárez, a pesar de que una mujer presentó una denuncia por violación en la que señalaba cosas que no es verosímil que se pudiera inventar. Y en el caso de Mariano Rajoy, pues a pesar de todo lo que se sabe, está tranquilamente en su notaría de Madrid facturando todos los meses. Y a por el que van es a por Zapatero. Y va a ser lo que hace Zapatero lo que va a poner encima de la mesa las actividades privadas de los expresidentes y la cuestión de las consultorías, etcétera. A mí me parece un poco extraño que sea precisamente el expresidente que menos dinero ha hecho después de ser presidente dedicándose a estas cosas el que estén persiguiendo ahora. Y luego también me parece como muy llamativo que algunos periodistas y algunos medios de comunicación que le deben tanto a Zapatero, que han apostado tanto por Zapatero, de repente como que se coloquen de medio lado, como si tuvieran miedo de que les salpicara algo, porque todo el mundo sabe que los medios de comunicación reciben una parte de su dinero de empresas, muchas de las cuales hay expresidentes y ministros en sus consejos de administración, y de ministerios y de gobiernos. No sé, es todo un poco raro. Yo creo que no hay la menor duda de que es probablemente el mayor shock político que sufre el PSOE probablemente en décadas, ¿no? O sea, no creo que sea comparable siquiera al caso Cerdán, al caso Ábalos, a nada de lo anterior. Es decir, José Luis Rodríguez Zapatero, por poner un dato sobre la mesa, es el único presidente bajo cuyos mandatos no hubo un solo caso de corrupción en sus gobiernos. Y resulta ser el primer expresidente imputado. Bueno,
y por delitos graves, es decir, por tráfico de influencias y por blanqueo de capitales. Es un shock absoluto que yo comprendo que provoca desorientación, provoca dudas, provoca de todo. Y hubo un primer momento en el que incluso se habló directamente ya del Lawfare. Yo creo que fue una reacción precipitada. Y eso no quiere decir que no haya motivos, a mi juicio, para sorprenderse también por el auto de imputación. A mí el auto me parece que contiene muchas lagunas y me parece que contiene muchas reiteraciones de una conclusión que no es la que procede en un auto de imputación, sino que convendría dejarla para el tribunal que juzgue en su momento. Pero se repite muchas veces en ese auto que Zapatero es el líder de una trama criminal y se le da por pues por autor y líder además, director de toda esa trama, ¿no? Y yo sinceramente, y después de releerlo 3 veces, no he encontrado los datos que sostengan esa afirmación reiterada. Y otra cuestión es que, por ejemplo, yo hubiera entendido que se le hubiera citado como imputado para aclarar su vinculación o su relación con toda esa trama que se relata en ese auto. Pero calificarlo directamente y reiteradamente como líder, a mí me sorprende y se me escapa. ¿Me atrevo a juzgar eso como Lawfare? Creo que es pronto, que no tengo motivos para decir eso. Hay un auto de imputación que no es que me sorprenda a mí, y sorprende también a algunos juristas, a otros no, lo consideran absolutamente niquelado, ¿no? A mí me sorprenden determinadas cosas. Y contenidos de ese auto, ¿no? Por citar ejemplos, por expresiones que me preocupan porque me recuerdan, por ejemplo, a la sentencia sobre el fiscal general, que es eso de él o su entorno. Eso me preocupa mucho cuando se emplean en un auto judicial esas expresiones. Pero dicho esto, comprendo que el PSOE está en shock. Y para salir de este shock, ¿cómo se sale? Con datos, con información. Cuando sepamos exactamente qué responde, qué explicaciones da Zapatero a todas esas acusaciones, a mi juicio, excesivas y no totalmente fundamentadas, que figuran en el auto. Creo que la única forma de disipar esa incertidumbre, ese temor, ese shock, viene de ahí. Indicios, que no hay pruebas, los indicios son mensajes, dinero y amistades. Esos son los 3 indicios, ¿no? Y se le acusa de varias cosas. Y hay algunas de las cosas de las que se le acusa que yo no he visto de ninguna forma corroboradas, pero ni con indicios. Por ejemplo, ser líder de una organización criminal y una estructura estable. Algo así dice, ¿no? Una estructura estable. Habla de una especie de expansión al mundo exterior. Solamente queda demostrada en su caso una intervención en favor de los venezolanos, ¿no? O sea, solamente es Venezuela la única expansión exterior. Ahí se menciona China, pero no queda demostrado ni se habla de indicios acerca de la mediación, ni se habla de qué sucedió, ni si se cobró o no se cobró. Por tanto, esto de la organización criminal, de ser líder de una organización criminal y una estructura estable, yo creo que no queda ni amparado en indicios. Después está todo lo de la empresa de Dubái. Decir que por orden de Zapatero se crea esa empresa. Vamos a ver qué dice, el móvil de la secretaria y demás, ¿no? Pero esto se deduce de una comida, de donde sale esta idea, que sí, en efecto, parece que este Julito se la ha planteado, pero tampoco queda demostrada ni siquiera la existencia propiamente de esa offshore, ¿no? Y esto es importante para acusar de blanqueo de capitales. Es que son 2 elementos importantes para acusar de 2 tipos penales, el blanqueo de capitales y la organización criminal. Después está otra cosa diferente, que es el tráfico de influencias. Eso queda más atado, se generan sospechas. Pero ahí hay que demostrar, es verdad lo que dice el juez, que basta con una intención. No hace falta ni que de facto lo hayas conseguido, ni que de facto hayas cobrado nada, pero hay que demostrar que ha habido una presión al SEPI. Esa presión hay que demostrarla. Pero pregunto, como jurista, ¿no es una presión que un expresidente del gobierno se dirija a alguien que además es de su partido y que tiene un alto cargo? ¿Eso no es una presión para que se tome una decisión determinada? Yo no creo que sea suficiente para distinguir el lobby del tráfico de influencia, pero se demuestra la presión. Insisto, ya supone que ha mentido hasta ahora.
Bueno, claro, si se demuestra la mediación. Bien, yo, por ejemplo, lo del tráfico de influencias, pues creo que es atendible. Es decir, puede haber habido. Pero hay una inflamación, una hiperventilación en el auto que genera sospechas también. Jesús. Que es un poco por donde ha ido Jesús. Sí, yo sigo yendo por ahí porque yo creo que como es viernes, es decir, llevamos toda la semana con el auto, tampoco quiero reiterarme en cosas que probablemente ya se han dicho en este mismo estudio, ¿no? Pero yo, por ejemplo, la acusación de que daba órdenes e instrucciones Zapatero sobre toda esta trama, pero yo no he encontrado una sola orden o una instrucción en el auto, ninguna. Entonces, quiero decir, ese tipo de lagunas, que yo creo que son lagunas, que hay que admitirlo, por muy sólido que se crea uno que es el auto, y todas las sospechas que se lanzan, etcétera, todas, eso que dicen algunos juristas de que tiene todo el aspecto más de atestado policial casi que de auto de imputación. Sí, está pero eso tiene sus inconvenientes, porque, Fernando, tú decías, ¿qué explicación alternativa hay a lo que sea? Pero esa no puede ser la línea argumental. Es una de las líneas argumentales. Perdón, sí, claro. Pero hay que luego probar. Claro, por supuesto. Porque si no estamos en lo mismo, insisto, que estábamos con el fiscal general. Pero la palabra clave que tú has dicho es luego. Es decir, primero, no sabemos qué hay en el informe de la UDEF, en las comunicaciones que constan en el sumario. No sabemos si cuando da eso que nosotros consideramos ahora saltos, tienen alguna base. Sí, pero entonces, Fernando, perdona la interrupción. Te pregunto, pero entonces ¿no crees que el primero que da saltos es el juez? Que no debería decir Zapatero es el líder de tal... No porque pone primero... En falsedades. Claro, por un tubo, como ¿vale? Todos los coimputados que pactan. En este asunto, por lo que hemos leído en esas 85 páginas, hay al menos dos posibilidades. Que Julio Martínez sea, como dice el auto, testaferro del líder Zapatero, esa es la clave. Esa trama, sí. O Julio Martínez aprovecha su relación y su vinculación con Zapatero y va mucho más lejos en lo que aporta, en los indicios que se deslizan de todo su testimonio o lo que haya aportado en este caso, y llega un momento en que acusa a Zapatero de cosas que tendrán que demostrar. Sí, pero fíjate, tú has dicho antes que ya llevamos todo. Si no ha hecho nada malo. Fernando, espérate, eso puede ser parte de su estrategia, pero vamos, es que el tema es que hay indicios que son, por supuesto, claros y que generan la investigación, y esto es legítimo y es lógico. Pero es que también hay cuestiones que se plantean que también generan sospechas, como he dicho antes, respecto de la propia labor judicial o, en este caso, policial, porque yo creo que lo que está pasando aquí es que este juez ha hecho un cortapega de los informes policiales. Hablar, por ejemplo, de comidas, la comida con Escrivá, a la que se menciona, que es posterior al rescate. Todas las diatribas que hay sobre el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social. No hablo de lo de la seguridad social, que dice que la Plus Ultra no está al corriente de la seguridad social, cuando en realidad tiene un aplazamiento. Hay determinadas cuestiones, la comida con Ábalos, la lista, supuestamente el Excel, donde aparecen nombres de personas y empresas con correos electrónicos que indica ya una planificación previa y unas herramientas de logística. Hay muchas deducciones que son muy aceleradas y hay cuestiones que se plantean como indicios que no son indicios, y hay incluso errores, como por ejemplo este caso que digo de decir que Plus Ultra no estaba al corriente del pago de la seguridad social de las cuotas. Bueno, la cuestión es que eso también genera desconfianza respecto del propio auto. O sea que yo creo que hay indicios que son atendibles y otras cuestiones que son un poco... Como tú eres jurista, me cuesta mucho trabajo discutir esto, pero durante muchos años he hecho información de tribunales y he visto muchos autos iniciales que unas cosas de las que se ponen ahí se confirman y otras se desechan durante la investigación. Es decir, la investigación no es para demostrar todo lo que pone en el auto inicial, sino para demostrar qué cosas de los autos iniciales son ciertas o no. ¿Vale? Por ejemplo, mira, lo de inteligencia prospectiva es una de las cosas más llamativas. El gobierno pide al PP que, si tan escandaloso le parece todo lo que está viendo, que presente una moción de censura. Pues lo que tiene que hacer el Partido Popular es ser un partido de Estado, que no lo es, asumir su responsabilidad de Estado, y aunque sea
por estricta dignidad, presentar una moción de censura y que los españoles y las españolas puedan ver qué proyecto de país tienen, qué quieren hacer con el salario mínimo, qué quieren hacer con las pensiones, qué quieren hacer con la reforma laboral. Maraña. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Esa reclamación de que, pues si la afirmación de que este gobierno no puede durar un minuto, pues es verdad que un partido de oposición tiene la herramienta constitucional de presentar una moción de censura. Que sí, que se dice, no, pero esa tiene que ser cuando hay posibilidades. Bueno, ya sabemos que tiene otros objetivos y que además, por lo menos, es verdad que nos permitiría conocer en una situación como esta cuál es el planteamiento, el proyecto de país de Feijóo y qué capacidad tiene, que eso sería interesantísimo, para convencer a socios del gobierno actual para no ser socios del gobierno actual. Estamos hablando de PNV y Junts. Lo que creo que, hombre, llevamos ya mucho tiempo desgastándonos en ese bucle es que todos los días se reclamen elecciones anticipadas y dimisiones y no se dé el paso que sí está en las manos del principal partido de la oposición. Y en ese sentido, políticamente... Yo creo que el Partido Popular, que Feijóo estaría loco y cometería un error gravísimo si presentara la moción de censura sin tener los votos suficientes. Más quisiera Pedro Sánchez que de pronto el foco cambiara. Fernando, ninguna moción, estaremos de acuerdo en que ninguna moción de censura, y tú y yo hemos vivido unas cuantas, ninguna empezó teniendo los votos a favor, ninguna. Incluso la única que se ha ganado. Esta es la que menos posibilidades tendría de todas las que se han presentado seriamente. Digo seriamente porque de Tamames no la cuento. Estás otra vez en el plano de la explicación, no de la justificación. Estoy dispuesto a matizar el argumento, pero lo que intento decir es que los socios no abandonan a Pedro Sánchez porque existe Vox y Junts y PNV nunca van a estar en una votación de moción de censura junto con Vox. Eso es lo que quiero decir. Pero el Partido Popular tiene un problema. Claro, pues como tiene ese problema, no lo va a exhibir con una moción de censura que no va a ganar. Si estamos de acuerdo desde el punto de vista de la explicación táctica, pero no es desde el punto de vista, digamos, desde el que está hablando Jesús, que es de la coherencia política. Quémate a lo bonzo para ser coherente. No, una cuestión es la coherencia política y otra la explicación táctica. De otra manera, y estamos en las 5 pistas del circo a la vez, ¿no? Y pues, pero entonces no tiene credibilidad desde el punto de vista político. Eso es lo que le está pasando. Si es que es lo que le pasa con la prioridad nacional, con Vox y lo que hemos hablado en la primera parte del programa. Es exactamente lo mismo. Todo es tacticismo. Entonces no son creíbles. No como el gobierno y Sumar hablando de moción de censura. Eso no es tacticismo. No estoy comparándolo con otros. Estoy diciendo que si estás hablando permanentemente de desmoronamiento institucional y de corrupción sistémica, si eso es tan visible y tan evidente es, tendrías que tener argumentos para convencer a alguien de que te apoyaran una moción de censura. Esa es la realidad, eso es lo coherente. Ahora, desde el punto de vista táctico, claro que yo estoy de acuerdo contigo, me refiero que es que no, lo que tú estás diciendo, claro que tiene sentido, porque ellos lo que están precisamente aprovechándose en este momento es de la coincidencia judicial que va a llevar al mes de junio a pensar que vamos a morir todos, porque está el hermano, la mujer, Ábalos, Cerdán, tal. Bueno, claro, esto... Pero más argumentos. Creo, y no es muy arriesgado decir, que la sentencia de Ábalos va a ser condenatoria. Incluso el gobierno y el PSOE lo creen también, ¿vale? Sí. Si ahora presentas la moción de censura, cuando salga la sentencia, ¿qué haces? Quiero decir, no puedes gastar todas las balas posibles. Si es que eso no lo estoy, yo no estoy discutiendo eso. Exigirles que... Ese plano lo hemos entendido. Pero déjame poner el foco, tú lo pones en ese punto, ¿no? Yo te invito a ponerlo también en el otro lado. Lunes, posterior a las elecciones andaluzas. Estamos de acuerdo en que el resultado de las andaluzas metía más en un problema a Feijóo que, fíjate, la derrota, el suelo de voto. Lo podemos del PSOE, discutir también, ya era Jesús, grave. pero ya no voy a discutir. No había más que medir, y tú estabas en el Congreso también, medir las sensaciones que había en las distintas partes, ¿no? Bueno, la sensación en el lado del gobierno de coalición era ni tan mal, pudo ser peor, ¿vale? Y hay partido, sí, por decirlo morirse, así. Esa era un poco sí, era así. Y segundo, quedaba y queda todavía buena parte de la Kitchen, del caso más grave de corrupción institucional que ha habido en No este es el país. más grave, ¿eh? Y, estando los GAL no puedes decir que es más grave. Vale, después de los GAL, te lo acepto. Y, oye, que por cierto, ningún presidente ha respondido ni por GAL, ni por Gürtel, ni por Kitchen, ni por ninguno. Y aparece el caso Plus Ultra y la imputación de Zapatero. Hombre,
estaremos de acuerdo en que al PP le cambia completamente el horizonte, porque vuelve a estar, digamos, en el punto en el que estaba a principios del verano pasado, cuando estalló el caso Cerdán. Incluso ahora, con un nombre todavía más notorio, ¿no? Sí. Y de paso, precisamente el nombre que en las últimas elecciones generales fue fundamental para recuperar el voto y la movilización del PSOE. Hombre, se le pone todo de frente, entonces ya sé que eso no es si no tiene la más mínima noción de que Junts pueda cambiar de palo, que no lo va a hacer, es más, pues no es su... Yo creo que dicho esto, lo que hizo, las herramientas políticas son las que son.